Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Federico Acior y les doy la bienvenida a una nueva clase de Argentina Programa, Yo Programa 2021. En esta parte del curso les brindaremos las herramientas necesarias para comenzar con SQL. ¿Qué es SQL? Bueno, SQL son las siglas para Structured Query Language o lenguaje estructurado de consultas. El mismo es un lenguaje que se utiliza para interactuar con los RDBMS, que son gestores de base de datos relacionales, y que es básicamente una aplicación que permite crear y administrar distintas bases de datos, que son las que utilizaremos para almacenar de forma no volátil, o mejor dicho persistente, la información de nuestra aplicación. Bien, entonces, en esta parte de SQL del curso vamos a estar hablando y aprendiendo un poquito de todo. Bien, vamos a empezar por lo más sencillo, obviamente, que vamos a ver un poco de definiciones, lo que es una base de datos, qué contiene y cómo administrarla. Bien, y después de esto vamos a estar instalando un gestor de base de datos, bien, que como lo han nombrado previamente, va a ser el encargado de administrar nuestras bases de datos. Bien, y el gestor que vamos a estar utilizando en este curso va a ser SQLite. Bien, ya que es, en nuestra opinión, uno de los gestores más simples y livianos. Entonces va a estar bueno porque va a correr en todo tipo de máquinas e incluso en distintos dispositivos. En dispositivos móviles es muy versátil. Bien. Además, permite interactuar con otros lenguajes de programación como Java, ya que estamos, de manera muy sencilla. Así que una vez que instalamos SQLite, lo que vamos a hacer es empezar a escribir nuestras primeras consultas en SQL. Vamos a tener la capacidad primero de empezar a construir bases de datos y tablas y luego ir procesando hacia cosas un poquito más complicadas, que son creación, lectura de datos, actualización y borrado de los mismos. Em, de esta manera, lo que ya vamos a tener es, bueno, una base de datos completa que ya va a contar también con información, con una estructura, y les vamos a enseñar también a escribir consultas SQL para obtener información desde allí. Bien. Por último, para finalizar el curso, les vamos a enseñar técnicas un poco más avanzadas para obtener información de la base de datos más específica, con ciertos criterios. em, y también vamos a aprender a diseñar correctamente la base de datos, a concentrarnos en un buen diseño y establecer relaciones correctas entre los distintos elementos de las tablas. Bien, así que sin más preámbulos empezamos con lo que es la introducción a base de datos. Así que lo primero, antes que nada, ¿qué es una base de datos, no? Bueno, una base de datos es cualquier conjunto de datos y organizado de cierta manera, ¿no? Podríamos decir también que es una colección, al ser una colección ordenada de cierta manera, una colección aleatoria no puede ser propiamente una base de datos. Bien, algunos ejemplos de esto pueden ser un calendario, donde yo tengo almacenado, estructurado por días de un mes. Lo que tengo estructurado son eventos, cumpleaños, recordatorios, distintos tipos de cosas. También puede ser películas vistas, ¿no? Yo tengo, eh, no quiero repetir ciertas películas o quiero, al contrario, compartir una película que me gustó, entonces voy a tratar de buscar en ese listado de películas vistas, en esa base de datos, las películas eh, que vi para elegir esa. También tenemos, bueno, por ejemplo, Pokémon Atrapados. Bien, ese recuerdo la primera vez que atraparon un Pikachu, por ejemplo. Y también tenemos, por ejemplo, lista de tareas, ¿no? Que puede ser menos estructurada quizás que un calendario, donde simplemente voy a tener una enumeración de cosas, donde puedo agregar o quitar, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo y dónde lo vamos a estar almacenando? Bueno, actualmente la mayoría de las bases de datos son almacenadas digitalmente, en cualquier medio. Tenemos celulares, computadoras, servidores,
incluso hasta muchos dispositivos electrónicos hoy en día, televisores, ¿ven? Todo eso ya viene con bases de datos que son digitales. Pero también nos vamos a encontrar con casos donde no lo son. Y de hecho la mayoría, hace varios años, solamente eran en otros formatos. Así que podemos tener, como por ejemplo en un sistema informático, como nombramos recién, o podemos tenerlas en un cuaderno. Bien, por ejemplo, recién estábamos hablando de un listado de películas vistas. Yo puedo elegir que es el listado de películas vistas. Yo las voy registrando en un cuadernito. Bien, y voy pasando y voy eligiendo. Después en mi mente también. Por ejemplo, si vamos a elegir una acá, podemos elegir que los Pokémon que estuve atrapando, por ejemplo, en una partida o en una ronda que yo estuve, los voy a mantener en mi mente. ¿Está bien? Porque estoy buscando, no sé, alguna combinación específica o algún equipo. Y también, quién no guardó en un mensaje Slack o en un mensaje WhatsApp, por ejemplo, una lista de tareas, ¿no? Cosas que tienen que hacer. Entonces, alguno capaz tiene una conversación con sí solo o con un compañero, con la familia, donde ponen ese listado y dicen, bueno, hay que hacer tal cosa, hay que comprar tal cosa, tal día hay que hacer un plan. Bueno, eso también es justamente una base de datos. ¿Bien? Igualmente nosotros, donde vamos a estar enfocados van a ser en las bases de datos digitales. ¿Cómo podemos trabajar con estas bases de datos digitales? Bien, una base de datos normalmente consiste en un archivo o en un conjunto de archivos, como vimos también con los ejemplos anteriores. No vamos a interactuar directamente con estos archivos. Bien, si recordamos, por ejemplo, cómo trabajamos en la entrega del TP o en la consigna del TP que tenían que hacer, teníamos archivos de entradas y salidas, estaban las interacciones, y lo que hacíamos era utilizar directamente varios archivos TXT o CSV. Bien, pero lo que hacíamos no era utilizarlos directamente para modificarlos o justamente para modificar y tener un listado, sino que utilizamos un programa para como el intermediario para la interacción. Bien, y vamos a utilizar un intermediario que entre varias cosas nos permita comunicarnos entre, bueno, entre cada uno de estos. Vamos a comenzar con lo que es un sistema de gestión de base de datos. Bien. Primero vamos a empezar por la definición, que es un software que le permite a los usuarios definir, crear, mantener y controlar el acceso a una base de datos. Bien, cumple, eso sería como un resumen, ¿no? Pero tiene muchas funcionalidades. Depende del autor o depende de dónde lo estén leyendo, van a tener distintos listados de funcionalidades donde quizás prioricen unas sobre otras o quizás algunas las incluyen o otras no las estén incluyendo. Bien, nosotros lo que vamos a estar apuntando son a, bueno, este listado que tenemos ahora en pantalla, que vamos a tener guardado, obtención y actualización de datos. Bien, vamos a poder, si tenemos una nueva información, vamos a, gracias al sistema de gestión de base de datos, a poder almacenarlo. Bien, a poder recuperar la información y también a si algún dato cambió, por ejemplo, no sé, tenemos un contador de las películas que vi y incrementó este contador, vamos a poder actualizar esa información a través de este sistema. También vamos a poder tener una consulta y modificación de reglas y diccionario de datos. Eso es un poquito más profundo, pero está bueno destacarlo. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a tener también soporte de transacciones y concurrencias. Es decir, nos va a ayudar a que tengamos varios acceso a varias personas a la vez, que tengamos también que no tengan problema, que si alguno está modificando algo, pueda ser consultado igual o lo haga esperar para tener la nueva información. Bien, un poquito el tema de transacciones que habíamos visto antes en Java, en la parte de cuentas bancarias, ¿no? Que teníamos el tema de qué pasaba si, bueno, teníamos una extracción antes que una transacción, entonces tenía que verificar cuál pasaba cuál, y eso era porque estaban pasando concurrentemente. Bueno, todo esto nos ayuda y nos permite configurarlo e incluso, ¿cómo se llama? Bloquearlo, este gestor de base de datos. También tenemos soporte de acceso remoto,
no vamos a estar accediendo quizás desde la misma máquina o desde la misma aplicación. Podemos interactuar a través de una red también. Vamos a tener un control de acceso y actualización de datos. Bien, es decir, no le vamos a permitir acceder a todos los usuarios, a toda la información. Puede haber un usuario que sea administrador que vea todo, pero quizás después separe en roles o en usuarios y cada uno se encargue de una tarea o de ver alguna parte. Y vamos a tener técnicas de mantenimiento y de recuperación de bases de datos que pueden estar dañadas. Bien, estas técnicas de mantenimiento normalmente se enfocan en qué ocurre cuando bueno, tenemos muchos datos. Recuerden que bases de datos importantes estas pueden estar en el orden de los terabytes. Saben que es mucho tamaño, de hecho lo más probable es que en la computadora con la que estén o en el celular o en lo que sea que estén mirando esto no les alcance ni siquiera el tamaño para tener una de las bases de datos que utilizan empresas grandes. Bien, así que tiene que ser importante que cuando haya más cantidad de datos haya una manera de mantenerlo, de que no empiecen a interactuar de forma lenta, que los órdenes estén bien aplicados. Bien, y lo mismo para la recuperación de datos. Puede ser que alguna base de datos se haya corrompido por algún problema, tiene que tener una forma de que lo que se corrompió no expanda su error hacia otras partes y poder seguir utilizando la base de datos y tener alguna forma de recuperar esto. Bueno, y otras funcionalidades. Como les dije, depende el autor que vayan a leer, puede tener más funcionalidades que esta todavía o algunas las consideran que pueden ser opcionales, ¿no? Que no suelen ser frecuentes en este tipo de gestión de bases de datos. Em, También, una cosa importante, la sigla DBMS que dice arriba en el título, se refiere a la sigla en inglés que es Database Managed System. Lo van a encontrar así si lo buscan. Bueno, vamos a hablar de cómo se comunica este sistema con distintas aplicaciones. Tenemos el caso, por ejemplo, Loom, ¿no? Y queremos que interactúe, que se conecte con una base de datos para guardar, por ejemplo, no sé, vean ustedes, hacen un ejercicio y suben el ejercicio y les queda cargado o tienen que hacer revisiones o tienen que hacer otras cosas, ¿no? Todo eso tiene que quedar almacenado y tiene que quedar y tiene que poder ser consultado. Así que nos encontramos con que tenemos nuestra aplicación, Loom, de vuelta a este ejemplo, que va a interactuar no con la base de datos directamente, ¿no? Sino a través del DBMS. Y este va a ser el que modifique la base de datos según los criterios que establezca. Por eso es que es tan importante tenerla como intermediario, porque facilita mucho todo lo que es la interacción. Como habíamos nombrado antes, todas las funciones que tienen son para facilitarnos y no tener que hacerlos nosotros o tener que tener cierto cuidado en la aplicación, porque no le corresponde tampoco. Bueno, las operaciones principales que podemos realizar se las definen como CRUD o en, eh, ¿cómo se llama? En español lo que conocemos es como ABM. ¿Está bien? Las siglas significan, la C es de create o de poder crear, la R es de read o retrieve, depende qué autor lo vean, que significa leer o recuperar, la U de update o actualizar y la D de delete o borrar. Bien, esas son las operaciones principales que puedo realizar. Y en español, bueno, se llamaba ABM por alta, baja y modificación. No nombra la parte de read, pero de leer o de recuperar, pero se asume que tiene que estar también dentro de cuando hablamos de ABM. Bien, vamos a hablar un momento entonces de los tipos de base de datos que tenemos. ¿Está bien? Porque hasta ahora no solamente estuvimos hablando del sistema, de cuáles son las operaciones principales que tiene, pero ahora me gustaría mostrarles que hay varios tipos de base de datos. Las más conocidas, quizás más clásicas y que todo el mundo escuchó hablar alguna vez, son las bases de datos relacionales. ¿Qué son las bases de datos de SQL? ¿Bien? Organiza datos en tablas relacionadas, donde cada fila tiene una manera única de representarse y cada columna es un atributo o dato almacenado. ¿Bien? O sea, yo me voy a encontrar en estas bases de datos relacionales con varias tablas que tengan algún tipo de relación entre sí o un contexto en común. ¿Está bien?
A diferencia de, por ejemplo, las bases de datos no relacionales, que normalmente se le dice NoSQL o Not Only SQL o SQL, sería la pronunciación en inglés. Bien, este tipo de base de datos organiza la información de forma no estructurada o semi-estructurada. Como por ejemplo, tener archivos planos, o sea, un TXT, documentos o, ¿cómo se llama? Archivos de tipo clave de valor, como los hashmaps de Java. ¿Está bien? O sea, voy a guardar todo un conjunto de información, pero probablemente no tengan mucha relación de por sí o no los utilice para relacionarse entre sí, sino que van a ser como un contenedor. Bien. Van a encontrar definiciones que incluyen más archivos o más cosas, según algunos autores, pero yo prefiero separarlo y decir que algunos de estos entran dentro de la categoría de otros tipos de base de datos. Bien, como dice acá, existen otros tipos menos populares, como base de datos orientadas a objetos, bien, muy similar a cómo trabajamos nosotros el tema de clases, objetos, atributos. Bien, casi con la misma estructura. De hecho, hay varios lenguajes que lo que utilizan es levantar una base de datos y trabajarlo dentro de un sistema como si fuera clases. Bien, también vamos a tener base de datos de grafos, donde vamos a contarnos con nodos que van a ser las informaciones principales y las aristas que van a ser cómo se relacionan estos datos. No son más específicas. No sirven para guardar cualquier información, pero para trabajar con ciertas cosas son muy útiles. Y bueno, también vamos a encontrarnos con bases de datos multimodelos que combinan dos o más de los tipos de datos nombrados previamente, o incluso otros que no logramos categorizar. Bien, nosotros de todas maneras vamos a estar trabajando con las bases de datos relacionales o SQL. Bien, va a tener un formato como el que vemos acá. Vamos a contarnos con una tabla. En este caso elegí mostrar una tabla llamada equipo, que va a tener distintos, va a contar con distintos atributos que van a ser, en este caso, el ID, el nombre y un path imagen, que es básicamente la ubicación de una imagen. ¿Por qué? Porque no se suele en las bases de datos guardar archivos binarios. Depende de vuelta del autor y un montón de cosas si se decide o no guardarlo. A veces es más sencillo incluso guardarlo directamente ahí que guardarlo aparte, porque la aplicación tiene que hacer algún tipo de relación. Así que por ahora este ejemplo decidió utilizar un archivo externo donde en la base de datos lo que guarda es la ubicación de la imagen. Bien, entonces nos imaginamos, como les decía recién, una tabla que puede ser equipos de Loom, donde tenemos varios equipos. Acá mostramos dos, que tenemos el equipo tiburones y el equipo Project Summer. Bien, como ven acá, lo único que le indico es nombres, la fotito que tienen, y no le indico mucho más. Lo único que tiene es un ID. Entonces vamos a tener que ver en otras tablas si puedo recuperar más información que me describa mejor, no, más al menos a un equipo. Bueno, acá tenemos otro ejemplo de lo que sería una tabla de estudiantes. Bien, y acá tengo, sí, varios estudiantes, donde como atributos voy a tener el ID, nombres, apellidos, el path de la imagen también, un mail, alguna forma de identificarlos, ¿no? De poder, ¿cómo se llama? Bueno, de que ingresen también, ¿no? También faltaría una columna de contraseña, hay varias columnas más. De hecho, Loom utiliza la relación con GitHub, está bien, así que se enfocaría más en GitHub que en usuario y contraseña. Es un ejemplo. Y también vemos al final que tenemos un ID de equipo. Bien, entonces, hasta ahora los atributos van a ser, bueno, le van a brindar más información al estudiante, pero el último vemos que es solamente un número. Bueno, la gracia es que lo que estamos haciendo es relacionando la información de lo que es el equipo, bien, con la información del estudiante. Es decir, estamos diciendo cada estudiante si pertenece o no a un equipo y a cuál pertenece. En este caso, el primero, que es Federico Gassier, yo, bueno, lo que digo es que no pertenezco a ningún equipo. Y esto lo describo como null. Esto lo vamos a ver más adelante igual,
pero esta sería una manera de decir que no pertenezco a ninguno. Y por otro lado, vamos a tener acá a tanto Franco González como Leandro Peralta, que van a pertenecer al equipo 1, y Agustín Pérez, Emmanuel Lorenzo y Marco Blanco, que van a pertenecer al equipo 2. Esto puede haber más integrantes, ¿no? No necesariamente este ordenado. Y bueno, si quiero ir a buscar la información del equipo, el nombre de lo que necesiten, lo voy a ver de este lado. Bien. SQL. Bueno, estuvimos hablando mucho de SQL o SQL, pero hasta ahora no tenemos una idea clara o no tenemos una definición más concisa de qué es. Bueno, SQL significa lenguaje estructurado de consultas o Structured Query Language. Es el lenguaje estandarizado con el cual nos vamos a estar comunicando con el DBMS o el sistema de gestión de base de datos, pero más específicamente con el RDBMS, que es Relational Database Management System, o en español es el sistema de gestión de base de datos relacional. Se utiliza tanto para administración y definición de tablas, estructuras, etc., como también para operaciones CRUD de las anteriores nombradas, ¿no? De las ABM. Existen para estos de SQL existen varios tipos. Bien, SQL es el estándar, es el estandarizado, pero ¿cómo se llama? Varios sistemas en particular implementados tienen distintas implementaciones, como puede ser MySQL, ¿no? Algunas de ellas, Oracle o SQLite, que va a ser el que utilicemos nosotros para estar trabajando. Bueno, características. Está diseñado para operar con bases de datos relacionales. Bien, su tarea principal es operar con ellas. Tiene un lenguaje declarativo de programación en que, para diferenciarlo de lo que venimos trabajando nosotros, es un paradigma de programación que expresa la lógica o lo que tiene que hacer sin describir los pasos que lo realizan. Normalmente en el que utilizamos nosotros le decimos lo que tiene que hacer, vamos nombrando los pasos, perdón, no le decimos lo que tiene que hacer, vamos nombrando los pasos, vamos diciendo con tal variable guardala acá, después hace esto, intercambia y consigue valor. Bien, pero acá simplemente le decimos que realice una acción. Por ejemplo, nos podemos encontrar casos con dame tales datos de tal tabla, con tal orden, que cumpla con cierta condición y listo. Bien, no le decimos con qué estructura intermedia lo tiene que trabajar, cómo lo tiene que relacionar, no le decimos nada. Bien, solamente le delegamos esa tarea. Bien, y es un estándar del cual desprenden distintas extensiones como SQL PSM, PLSQL, TSQL o varias más. Bien, cada uno de estos normalmente lo van a encontrar en uno o varios sistemas de gestión de base de datos, como los anteriores que nombramos. Bien, como MySQL, SQLite, Oracle, el de Microsoft, todos esos. Bien, cada uno va a utilizar alguno de estos. Entonces, ¿por qué no está utilizando SQL, que es el estándar o lo básico, y está utilizando algunas de estas extensiones, ¿no? Bueno, el tema es que SQL es limitado y los sistemas de gestión de bases de datos necesitan normalmente, para brindar mejor servicio, implementar una expansión de la misma. Bien, por lo tanto, estos sistemas tienen ciertas instrucciones que son específicas de, bueno, de estas extensiones y que no son tan compatibles para trabajar entre ellos. Por eso, si en algún momento se quiere migrar o trabajar con otra base de datos que la que teníamos, hay que tener bastante cuidado y ver qué cosas están por fuera del estándar y ver si son compatibles o no, para ver si lo podemos migrar y trabajar de la misma manera. Bien. Nosotros igual vamos a intentar apuntar durante el desarrollo a que la mayoría de cosas sean estándar, o al menos utilizados en la mayoría o todas las extensiones. Vamos a tener los llamados queries o consultas para SQL, que van a ser los pedidos que se realizan a estos sistemas de gestión para obtener información. ¿Bien? Estas consultas permiten a los usuarios o aplicaciones recuperar datos que cumplen con cierto criterio
hacer cálculos complejos, realizar operaciones a una parte de datos, entre ellos. Es decir, yo voy a poder con las consultas justamente interactuar con este gestor para conseguir las cosas que necesito. Es decir, tanto actualizar la información, obtenerla, cualquier tipo de cosas. De hecho, si necesito exportar cierta información, generar un documento, todo, lo voy a hacer a través de consultas. Bien. Y de estas consultas existen dos tipos principales. Una son las consultas de selección, que son las que obtienen información de una o más tablas. Bien, y aunque sean bastante básicas, las mismas pueden limitar la cantidad de resultados, determinar órdenes y obtener parámetros para filtros. Bien, estas son las clásicas consultas que les van a permitir recuperar información. Bien, que va a ser información simple de una tabla o interactuando con varias tablas, o utilizar esta misma información después para hacer el siguiente paso, que es las consultas de accionables, que podemos trabajar con la información que obtuvimos para hacer otras acciones. Bien, que son órdenes sobre la información obtenida. Es decir, puedo elegir borrar, crear, modificar, actualizar u otras acciones. Bien, normalmente se aplican para modificar gran conjunto de datos a la vez. Es decir, si yo quiero, no sé, la tabla de datos de equipos que teníamos, ¿no? Voy a eliminar un equipo o quiero limpiar un equipo, quiero quitar todos los integrantes, voy a tener que buscar en la tabla de estudiantes a aquellos que su ID coincida con el ID del equipo. ¿Bien? O sea, el ID del equipo del estudiante tiene que coincidir con el ID del equipo que estoy buscando. Y una vez que consigo eso, lo que le digo es que ejecute una acción, le mando una orden de eliminar estos datos. Bueno, llegamos al final del tema de introducción. Bien, así que en conclusión tenemos un par de ítems con los cuales me gustaría reforzar. Bien, una base de datos entonces es cualquier conjunto de datos almacenados y relacionables, es decir, recuerden, no pueden ser datos aleatorios. Los sistemas de gestión de base de datos o DBMS o Database Management System se utilizan frecuentemente para facilitar la conexión de base de datos. Y con frecuentemente quiero decir casi siempre, y es lo que vamos a hacer nosotros. Los DBMS también permiten realizar estas operaciones de creación, lectura, actualización y borrado, llamado CRUD o ABM en español. Vamos a tener también control de accesos, de concurrencias, entre otras tareas administrativas que estaban en la parte de funciones. También vamos a tener que las bases de datos relacionales guardan su información en tablas con filas y columnas. Esto suena simple, pero es una de las cosas más importantes que tienen que recordar de este tipo de bases de datos relacionales. Y estas mismas utilizan SQL o SQL como lenguaje estándar para recibir pedidos y operaciones. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado y vamos a continuar la próxima clase con ya un poquito más de base de datos y donde vamos a tener ya las tablas en acción, estas columnas y estos datos. Hasta luego.